En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Hay uno entre tantos temas que escapan a la consideración de los colombianos porque estamos dedicados a muy otras cosas, como a todas las tonterías y fanfarronerías de un gobierno que se escapa de la opinión pública y que no quiere enfrentarla y que no quiere enfrentar los problemas grandes que tiene porque son los problemas grandes que afectan a los colombianos. ¿Qué ha pasado de largo? Para nosotros una cuestión fundamental y esencial. La cuestión de cómo se tratará el narcotráfico en los acuerdos, o cómo se viene tratando el narcotráfico en los acuerdos que viene suscribiendo ya, porque los ha suscrito como documentos preliminares, no importa, pero los ha suscrito el gobierno con las FARC en materia de narcotráfico. El presidente Santos ha salido a decir, no una sino muchas veces, que en virtud de esos acuerdos las FARC se comprometen a renunciar a sus actividades de narcotráfico y a colaborar con el gobierno en acabar con esa plaga maldita. Miente el presidente Santos. Miente en eso como miente en tantas cosas. Repasen ustedes el documento. Está a la consideración de cualquier colombiano que tenga paciencia y entre por Internet y localice los acuerdos suscritos en La Habana. Las FARC no se comprometen en ninguna parte a renunciar al narcotráfico. Es más, ni siquiera reconocen que son narcotraficantes. ¿Cómo van a renunciar a lo que no son? Y en segundo lugar, en ninguna parte se comprometen a combatir el narcotráfico. Eso no es verdad. Santos miente en eso como miente sistemáticamente sobre tantas cosas. ¿Cuál es entonces el contenido del acuerdo en esa materia? Es que en un posconflicto los miembros de las FARC, nunca está dicho si con armas o sin armas en la mano, van a estar en las zonas cocaleras convenciendo a los campesinos para que en lugar de sembrar la maldita coca siembren cultivos alternativos y empiecen a vivir de otras cosas igualmente productivas, pero en ningún caso dañinas para la comunidad y dañinos para ellos mismos. De manera que será la persuasión la que sustituya a la fuerza. Es un discurso bastante estúpido, pero muy simpático, el que tienen ciertas ONGs diciendo que en esto, como en muchas cosas, lo que prevalece, debe prevalecer es el diálogo, la conversación, la convicción, en lugar de la fuerza bruta. Cuando se trata de crímenes, y este es el peor de los crímenes que azotan hoy a Colombia, no hay más remedio que una combinación entre la persuasión que sea posible y la fuerza que sea necesaria. Olvidan que el derecho tiene en su favor lo que llamamos los juristas las garantías para su aplicación, porque el derecho no es un orden, no es una entelequia, no es un orden levantado en el aire, sino un orden que tiene un orden prometido, que tiene la misión y que tiene el compromiso de insertarse en la vida real. El derecho no es para ser expresado en cláusulas normativas ineficientes. El derecho es para imponerse. Y si no valen las garantías jurídicas y morales y políticas que debe tener una buena norma, existe el elemento fundamental del derecho, tanto que forma parte de su definición, que es lo que llamamos la coercibilidad, la aplicación por la fuerza de las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del orden jurídico. De manera, pues, que el gobierno y las FARC se resuelven por la persuasión y que no habrá, por supuesto, bombardeos, ni que mencionarlos, ni habrá erradicaciones de cultivos por aspersión aérea, ni erradicaciones manuales, sino persuasión para que los campesinos, en lugar de sembrar coca, siembren, por ejemplo, plátano, yuca,
ni qué decir de palma de aceite, porque parece que está prohibida, que es maldita también esa planta. Eso fue el compromiso que hicieron. Pero fueron más allá. No en la redacción del documento, que ahí lo tienen ustedes y lo pueden ver, a ver si exageramos un ápice, o si mentimos, o si estamos haciendo una restricción mental al alcance de ese acuerdo. Léanlo y verá que eso es lo que dice. Pero decíamos que no se limitaron al acuerdo, sino que lo llevaron a la práctica. Vamos a demostrar que esto es posible. Y necesitamos, para el efecto, un laboratorio experimental. Vamos a llevar esto a la realidad y le vamos a entregar a las FARC el manejo de una zona del país, de una zona cocalera, para que ellas, las FARC, convenzan a los campesinos de no sembrar la coca, sino de sembrar una cosa diferente. Y la zona escogida por el gobierno fue el Catatumbo, una zona absolutamente estratégica para el país, vecina de Venezuela, donde había ya una cultura de cultivos ilícitos preocupante. El gobierno del presidente Uribe dejó esa zona con un poquito más de 5.000 hectáreas sembradas en coca, lo que es muchísima coca. Era una situación muy preocupante, pero allá se había combatido durísimamente el cultivo ilícito a través de la aspersión aérea y de todas las formas de presión contra los delincuentes que estaban adelantando esta tarea. De manera pues que era preciso un acuerdo en el Catatumbo, y lo celebraron. Para eso el presidente Santos mandó a su hombre de confianza, el señor Bruce McMaster, actual presidente de la ANDI, nada menos que eso, para que fuera el Catatumbo acompañado por otros juristas y por otros consejeros, porque para consejeros el presidente Santos, consejeros de mentira y de opereta, pero los ha tenido muchos, para que hablaran con las FARC. ¿Quién es el que manda en el Catatumbo? Las FARC. Eso es sabido por todos. Y para que hicieran este acuerdo. Y lo hicieron. Y sacaron a la policía y al ejército. Y dejaron a los campesinos con quienes el presidente Uribe venía creando, él sí, fuentes sustitutivas de vida. Y por eso se había ampliado inmensamente la siembra de palma de aceite y de otros productos fundamentales para que el campo pudiera florecer en lugar de que se sembrara la coca y de que se produjera la cocaína. De manera que los campesinos del Catatumbo quedaron en manos de las FARC y las FARC empezaron su trabajo, repetimos, con un poco más de 5.000 hectáreas cultivadas de coca. Han pasado de esto algunos años, diríamos que esto debe tener unos 4 años, tal vez un poco menos, lo podríamos precisar en el tiempo, pero ya lleva años de aplicación, y están los resultados visibles, que entonces nos permiten saber qué es lo que pasará cuando transformemos esta realidad experimental en una realidad plena y universal, porque los acuerdos de La Habana prevén que se haga en toda Colombia lo que se está haciendo ahora en el Catatumbo. ¿Cuál es el resultado? Que en lugar de 5.000 hectáreas de coca, tenemos 30.000 hectáreas de coca sembrada según las últimas cifras. No hay erradicación manual, que va a haberla, porque las FARC están convenciendo a los campesinos para que se comporten de la manera que a ellas les conviene, es decir, en la realidad sembrando coca. No hay erradicación por aspersión aérea, ¿cómo va a haberla? Si el doctor Gaviria, el ministro de Salud, el economista ministro de Salud, descubrió que científicamente el glifosato que se utiliza en Colombia para todo es un veneno, de manera que no habrá aspersión, no habrá persecución del ejército, allá mandan las FARC y las FARC tienen el dominio total sobre esa zona vecina de Venezuela, donde encuentran las FARC sus socios no solamente para el cultivo de la coca y para la producción de cocaína, sino sobre todo para el tráfico de la cocaína al resto del mundo, pasando por Venezuela, utilizando el apoyo inapreciable de lo que se llama el cartel de los soles, y toda la Guardia de Venezuela, y toda la policía, y todos los estamentos vecinos del señor Maduro, que se han enriquecido fabulosamente en la misma proporción en que se empobrece el resto del pueblo venezolano. De manera, queridos amigos, que ahí está
el reflejo de lo que va a pasar en Colombia. Con muchas razones ha dicho repetidamente el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado que a Colombia la estamos convirtiendo en un mar de coca. Pues es que pasamos de 60.000 hectáreas con las que Álvaro Uribe le entregó la presidencia a Juan Manuel Santos a 160.000 hectáreas, que son las que habría a finales del año pasado. Esas fotos aéreas se tomaban normalmente por los meses de noviembre, tal vez algunas a comienzos de diciembre, de manera que falta lo que ha pasado entre noviembre y abril, donde la siembra de coca es una cosa gigantesca, en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador y con el Océano Pacífico, que son las zonas predilectas para que estos bandidos aumenten sus cultivos de coca. Señores, esto es lo que va a pasar. Pero esto ya no es una predicción, esto no es una hipótesis, esta no es una posibilidad. Esta es una verdad experimentalmente probada. El Catatumbo se le entregó a las FARC. El señor Bruce McMaster celebró ese acuerdo, retiró el ejército y retiró la policía. Los campesinos quedaron, ahí sí, literalmente hablando, en manos de las FARC, desprotegidos de la policía y desprotegidos del ejército, para que las FARC convencieran a toda la gente de la región para que no sembrara coca. Resultado, de 5.000 hectáreas pasamos a 30.000. Resultado, el Catatumbo es un infierno. El Catatumbo es una zona de todos los violentos, porque obviamente a la voz de que eso está ocurriendo salieron corriendo los úsugas y los pelusos y los no sé qué diablos, todos esos bandidos que están dedicados al narcotráfico, a hacer su agosto. El Catatumbo está convertido en un infierno, como se va a convertir en un infierno el resto del país, donde se celebren los acuerdos con las FARC y donde el pueblo colombiano cometa la equivocación histórica más grande que pudiera cometer un pueblo de América en toda su historia, que es el de refrendar con su voto esos acuerdos malditos. El Catatumbo es un mar de coca, resultado experimental de un acuerdo que ya se firmó entre el señor de la calle y el señor Timochenko, o los delegados del señor Timochenko. Repito, no son suposiciones, no son posibilidades, es el resultado de un laboratorio experimental que se llama el Catatumbo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.